Muy buenos días todos y todas. Buenos días. We started a little early. I'm never early, so. Nosotros comenzamos un poquito temprano y eso habitualmente no sucede. Okay. Qué pena. Let's see. Okay. So this morning we're going to look at two aspects of the same thing. Esta mañana vamos a examinar dos aspectos de la misma cosa. In the first session, we're going to look at the inheritance theme in the Old Testament. En la primera sesión vamos a examinar el tema de la herencia en el Antiguo Testamento. And then in the second session, we're going to look at the inheritance theme in Hebrews. Y en la segunda sesión examinaremos el tema de la herencia en la Epístola a los Hebreos. And I'll start out by noting that the inheritance language is very striking in Hebrews. Y voy a comenzar notando que el tema de herencia y ese lenguaje es muy notable en la Epístola a los Hebreos. So in order to understand the inheritance theme in Hebrews, we have to look at the Old Testament. Entonces, con el fin de entender el tema de la herencia en Hebreos, tenemos que examinar el mismo tema en el Antiguo Testamento. This is a huge theme in the Old Testament. Obviamente, ese es un tema enorme en el Antiguo Testamento. I sometimes joke that you could link every single verse in the Old Testament to the inheritance theme. A veces yo digo como una especie de chiste que uno podría conectar cada versículo del Antiguo Testamento al tema de la herencia. So don't worry, we're going to be very selective this morning. Pero no se preocupen, vamos a ser muy selectivos esta mañana. A very key part of the inheritance theme concerns God's promises. Una parte clave del tema de la herencia en Hebreos tiene que ver con las promesas de Dios. Which we have already seen were initially articulated to Abraham. Y esas promesas inicialmente fueron articuladas a Abraham And then they were progressively clarified and refined. y luego fueron progresivamente clarificadas y refinadas. And as I said before, God's promises reveal His purposes. Y como mencioné previamente, las promesas de Dios revelan sus propósitos. So God's purpose of having His people with Him in His holy space never changes. Entonces, el propósito de Dios de tener su pueblo con Él en su espacio sagrado, este propósito nunca cambia. And the promises He gives reflect those purposes. Y las promesas que Él da reflejan esos propósitos. So that's why the promises can be clarified and refined through time. Y por tal razón Dios puede ir aclarando y refinando sus promesas a lo largo de la historia sagrada. It's not that the promises themselves change No es que las promesas mismas cambian, as much as they more clearly reveal God's purposes. sino que aclaran o revelan con mayor claridad los propósitos de Dios. And part of this happens because the promise begins to be associated with other things. Y esto llega a suceder parcialmente porque la promesa se llega a asociar con otras cosas. So we're going to see that the promise gets associated with covenant, Vamos a ver que el promeso llega a ser asociado con el pacto, the tabernacle, el tabernáculo, the Sabbath commandment, el mandato del sábado and a whole bunch of other related things. y otros temas relacionados. This happens in the Old Testament, Esto sucede en el Antiguo Testamento, but it's also reflected in Hebrews. pero también se refleja en Hebreos. And remember we talked about typological trajectories. Y tengan en cuenta que nosotros previamente hablamos de trayectorias tipológicas. There are multiple trajectories that begin in the Old Testament, Hay múltiples trayectorias que comienzan en el Antiguo Testamento, as we saw with the Sabbath rest como vimos con el reposo del sábado and God's presence in Zion. y la presencia de Dios en Sión. And these are significantly developed within the Old Testament. Esos son temas que se desarrollan de manera significativa en el Antiguo Testamento. So that's what we're focusing on for the first session. Entonces vamos a enfocarnos en eso durante esta primera sesión esta mañana. So the Old Testament inheritance theme begins with the promises given to Abraham. Entonces, el tema de la herencia en el Antiguo Testamento comienza con las promesas que Dios da a Abraham. And remember, these included basically three things: Y tengan en cuenta que esas incluyeron tres cosas: land, la tierra, descendants, los descendientes and God's presence. y la presencia de Dios.
So as these promises are transmitted through the rest of the Pentateuch, Y mientras esas promesas se transmiten a lo largo del Pentateuco, some important things are added, otros elementos importantes se agregan, such as covenant, como el pacto, oath, el juramento and y tabernacle. el tabernáculo. And then we saw that closely related is the promise of rest. Estrechamente relacionada está la promesa del reposo. Now, going as a preview right now, Para darles una especie de trailer para lo que sigue, the idea of rest in with the David's kingdom el concepto del reposo en el reino de David is expressed by having the Ark of the Covenant se expresa por medio de tener la arca del pacto, eventually find its rest in the temple. eventualmente reposándose en el templo. And then after the exile, Y después del exilio, in particularly Isaiah, particularmente en Isaías, we get a vision of the restored Jerusalem, nosotros tenemos una visión de la Jerusalén restaurada or the restored Zion, y Sión restaurada on a restored or renewed land. en una tierra renovada o restaurada. And this is epitomized in the promise of a new heaven and a new earth, Y esto es representado en la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, which we see especially in Isaiah 65 and 66. que se ve particularmente en Isaías 65 y 66. We also see a development of the promise of descendants. También se desarrolla la promesa de los herederos, So this starts with the patriarchs desde los patriarcas and then goes to the nation Israel, hasta la nación de Israel, eventually to the Davidic king, eventualmente hasta el rey davídico. and then following the exile, Y después del exilio, the promise of descendants la promesa de los descendientes becomes associated with the righteous remnant se asocia con el remanente justo and the Messiah. y el Mesías. So we're going to briefly trace some of these themes this morning. Entonces, brevemente vamos a rastrear algunos de estos temas esta mañana. And as we go through the development in the Old Testament, Y mientras seguimos este desarrollo en el Antiguo Testamento, I'll highlight the additional themes that get added to inheritance. voy a resaltar los temas adicionales que se agregan al tema de la herencia. So first we'll look at Genesis to Joshua. Primero examinaremos Génesis a Josué, Then we'll look briefly at David and Solomon. luego miraremos brevemente a David y Salomón, Then we'll look at something called Zion theology. luego vamos a examinar lo que se llama la teología de Sión, We'll look at Isaiah, Isaías, just a few passages, algunos textos, and Psalm 2. y también el Salmo 2. But before we go, start that, I want to make a comment about how fluid the language of inheritance is in the Old Testament. Pero antes de arrancar, yo quiero hacer un comentario sobre qué tan fluido es el lenguaje de herencia en el Antiguo Testamento. So the very same word can just go ahead. La misma palabra Can indicate the land as Israel's inheritance, se puede usar para indicar la tierra como la herencia de Israel or the land as God's own o la inheritance. herencia como la herencia de Dios mismo. And the same word can be used for God to describe himself as Israel's inheritance, Y se puede usar la misma palabra para describir a Dios como la herencia de Israel en sí mismo. and that language can be used to describe Israel as God's inheritance. Y ese lenguaje se puede usar para describir a Israel como la herencia de Dios. So the language is very interrelated. Entonces hay muchas interrelaciones entre los usos del lenguaje. So now we're going to look at the promises to Abraham Entonces ahora miraremos las promesas a Abraham and their partial fulfillment y su cumplimiento parcial in Joshua. en Josué. So again, we've noted many times that the Old Testament inheritance theme begins with the promise to Abraham, Ya he mencionado varias veces que el tema de herencia en el Antiguo Testamento está arraigado en la promesa dada a Abraham then it's given to Isaac and Jacob. e impartida luego a Isaac y Jacob. So the rest of Genesis El resto de Génesis entonces and the very first part of Exodus y la primera parte de Éxodo focuses on descendants. se enfocan en los descendientes. And we talked about how the promise is re-articulated multiple times. Y nosotros mencionamos cómo se articula repetidamente la misma promesa, Particularly when there's an apparent threat
to the promise. particularmente cuando existe una amenaza, por lo menos aparente, a la promesa. And remember, the promise given to Abraham Y recuerden que la promesa dada a Abraham is juxtaposed with the fall in the Tower of Babel. está juxtapuesta con la caída del Torre de Babel. So it's very clear that God wants us to see that how he's going to deal with the problem in Babel Entonces es muy claro que Dios quiere mostrar que la manera en que va a tratar con el problema de Babel is to now concentrate his focus on one person. es por medio de enfocarse ahora en una sola persona. And tomorrow, during the second session, Y mañana durante la segunda sesión we're going to look at how God consistently focuses on one individual vamos a examinar cómo Dios de manera consistente se enfoca en una persona for the blessing of many. para bendecir a muchas. And that's a very important pattern throughout the Old Y Testament. ese es un patrón vital a lo largo del Antiguo Testamento. Okay, so we won't go through all of the transmission of the promise to Abraham, Entonces no vamos a recorrer toda la transmisión de la promesa a Abraham, because we've done that a couple of times. porque ya lo hemos hecho un par de veces. But if anyone has questions, I invite you to write them down. Pero si alguien tiene preguntas, bueno, les invito a escribirlas. So now we're going to look a little bit about Isaac and Jacob, Ahora vamos a examinar un poquito a Isaac y Jacob, particularly Jacob. particularmente Jacobo. So when Jacob is forced to go to Egypt Entonces, cuando Jacobo es obligado a viajar a Egipto because of the drought in the land, por razón de la sequía en la tierra, he's given an assurance by the Lord Dios le asegura that his descendants will bring his bones back. que sus discípulos volverán sus huesos a la tierra prometida. And when he dies, just before he dies, as recorded in Genesis Y 49, justo antes de que él muere, como se escribe en Génesis 49, one of his final requests is to be buried in the land. una de sus últimas pedidas es ser enterrado en la tierra. And the same is true for Joseph, Y lo mismo sucede con who José. wants to be buried in the land. Con José. Él quiere ser enterrado en la tierra. These reveal their confidence in God's promise. Así esos hombres revelan su confianza en la promesa de Dios. Because they believe that eventually God's people will be in the land. Porque ellos creen que eventualmente el pueblo de Dios estará en la tierra. So when we get to the beginning of Exodus, Así cuando llegamos al comienzo de Éxodo, we see that the promise of descendants has pretty much been fulfilled. vemos que la promesa de los descendientes para Abraham efectivamente se ha cumplido. In fact, Exodus 1:7 Por ejemplo, Éxodo 1:7 says that there were so many Israelites that Egypt was filled with them. dice que los hijos de Israel fueron ampliamente fecundos y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra de Egipto se llenó de ellos. So the problem is now that we have lots of God's people, El problema que surge ahora es que hay muchas personas del pueblo de Dios, but they're in the wrong land. pero están en la tierra equivocada. So Exodus is now going to focus on how God is going to get his people out of that land into another land. De modo que Éxodo se enfoca en cómo Dios lleva a su pueblo de esa tierra a otra tierra. Now, it's very interesting when Moses goes up to Mount Horeb Y es muy interesante notar que cuando Moisés sube al monte Horeb and sees the burning bush. y observa la zarza ardiente, It's interesting how God reveals himself to Moses. es interesante cómo Dios se revela a Moisés. In the context of the ancient world, En el contexto del mundo antiguo, Moses probably thought he would hear something like, I am the God of Mount Sinai. Moisés de pronto imaginaba que él escucharía algo como yo soy el Dios del monte de Sinaí, Because it was commonly understood that gods were associated with a particular area. porque habitualmente se entendía que un Dios se asociaba con un lugar particular, Particularly a mountain. en particular un monte. So it's amazing in Exodus 3 Entonces es extraordinario que en Éxodo 3, that God reveals himself que Dios se revela as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. This means that he reveals himself in terms of a relationship. Esto significa que se revela a sí mismo en términos de una relación. So God is not a God of geography. Dios no es un Dios de geografía, He has the whole world. puesto que es dueño de todo el mundo, But he reveals himself in terms of relationship. sino que se revela en términos de una relación. Now,
Moses needs a lot of encouragement. Entonces, Moisés requiere de mucho ánimo. So later, when God reveals himself further, Así, luego, cuando Dios se revela más a Moisés, he reveals himself in terms of the Abrahamic covenant. se revela en términos del pacto con Abraham. So consider Exodus 6, 4 to 5. Entonces piensen en Éxodo 6, 4 a 5. And I'll read it for us. Y entonces yo lo leo. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, Where they resided as foreigners. la tierra donde peregrinaron. And that's referring back to Abraham. Y esto hace referencia a Abraham. Moreover, I have heard the groaning of the Israelites, Además, he oído el gemido de los hijos de Israel, whom the Egyptians are enslaving. porque los egipcios los tienen esclavizados. And I have remembered my covenant. Y me he acordado de mi pacto. So very clearly, God is showing Moses that he's relational Entonces, muy claramente Dios revela a Moisés que Dios es relacional and he does not forget his promises. y no se olvida de sus promesas. Now, this connection is very important Esta conexión es bien importante because it shows the connection between God's promise porque manifiesta la conexión entre la promesa de Dios and now God's act of deliverance for Abraham's descendants, y ahora la acción de Dios de liberar a los descendientes de Abraham, who are described as God's people. quienes se describen como el pueblo de Dios. Also, the land is described in terms that make us think about Eden. Además, la tierra se describe en términos que nos llaman a la mente a Edén. It's a good and spacious land, Es una tierra espaciosa y buena, and it's a land flowing with milk and honey. una tierra que fluye con leche y miel. So this gives us a hint that God is going to restore Eden, so to speak. Entonces esto nos indica, nos sugiere que de cierta forma Dios va a restaurar a Edén. God isn't going to take his people back to the Garden of Eden, Dios no va a llevar su pueblo a la huerta de Edén, but we begin to see the restoration of God's promises. Pero comenzamos a ver- God's purposes. a la restauración de los propósitos de Dios, Which remember is to have God's people el cual es, tengan en cuenta, tener el pueblo de Dios in a holy space en un sitio sagrado living with him. viviendo con Él. So recall the Exodus, Piensen entonces del Éxodo, when God miraculously leads his people through the Red Sea. cuando Dios guíe su pueblo por medio a través de la mar. And in Exodus 15, Moses praises God for delivering the people. Y en Éxodo 15, Moisés alaba a Dios por haber salvado al pueblo. And we talked about this previously, about the divine warrior theme. Y previamente nosotros exploramos el tema del guerrero divino. And the Song of Moses ends with affirming God's eternal kingship. Y el canto de Moisés termina afirmando el reino eterno, el reinado eterno de Dios. So after 3 months in the wilderness, Así, después de 3 meses en el desierto, the people arrive at the foot of Mount Sinai. el pueblo de Dios llega a la montaña, que es el monte Sinaí, And this is recorded in Exodus 19. lo cual está registrado en Éxodo 19. Now, it's very interesting that here is where God gives his people their identity. Y es muy interesante que es aquí que Dios da a su pueblo su identidad. They are a holy nation. Son un pueblo santo, They are a royal priesthood. un sacerdocio real. And this also makes us think of God's purposes in Eden. Y eso también nos llama a la mente los propósitos de Dios en Edén. And God also describes his people as a treasure. Dios también describe a su pueblo como un tesoro, They are a special possession from among the nations. una posesión especial de entre las naciones. And this is also underscored by the use of personal pronouns, Y este punto también se subraya por medio del uso de pronombres personales. where God says, my firstborn. Cuando Dios dice mi primogénito. And also the repeated phrase throughout Exodus, Y también uno nota lo mismo en la frase repetida a lo largo de Éxodo. I am the Lord, Yo soy el Dios, el your Señor, God, tu Dios, who brought you out of Egypt. quien les trajo de Egipto. And another quick comment about Mount Sinai. Otro comentario breve sobre el monte Sinaí.
A lot of times we think that the purpose of Sinai is to give the law. Con frecuencia pensamos que el propósito de Sinaí es dar la ley. But in Exodus 3, Pero en Éxodo 3, Moses says, what will be the sign that you are going to do these things? Moisés pregunta, ¿y cuál será el señal que tú harás esas cosas? And the Lord says, the people will worship at this mountain. Y Dios dice, la señal será que el pueblo adora en esta montaña. Every time Moses has an encounter with Pharaoh, Cada vez que Moisés tiene un encuentro con Faraón, he pleads, let my people go, él ruega, suelta a mi pueblo, so that they may worship the Lord. para que ellos puedan adorar a So Dios. when the people get to Mount Sinai, Así, cuando el pueblo llega al monte Sinaí, they have reached the goal of the Exodus, ellos han llegado a la meta del Éxodo, which is to worship the Lord. la cual es adorar a Dios. And sometimes we think the goal is the law, Y a veces pensamos que la meta es la ley, but we have to understand the law is rooted in relationship. pero toca entender que la ley está enraizada en una relación. So God is calling out his people to come and worship him. Así Dios llama a su pueblo a salir y adorarlo. And the law then gives the means by which that can take place. La ley entonces comunica o da los medios por medio de los cuales esto puede suceder. Remember, God is holy, Tengan en cuenta que Dios es santo and the people coming out of the confused environment of Egypt y la gente saliendo del ambiente confuso de Egipto did not have a clear understanding about holiness. no tenía una concepción clara de la santidad. So God gives the law to teach the difference between holy and unholy. Así que Dios da la ley para enseñar la diferencia entre lo que es santo y lo que no es santo. So really the law is so that the people can have a relationship with God. Así la ley sirve al propósito de facilitar una relación entre Dios y su pueblo. And that's very important to understand, Y eso es vital because God doesn't want to give us a law just to obey it. porque Dios no nos brinda la ley solamente para que la obedezcamos. He gives us the law to enhance our relationship with him. Nos da la ley para enriquecer nuestra relación con Él. And this was one of the questions a couple of days ago Y eso fue una de las preguntas que se hizo hace un par de días. about whether the Levitical laws still apply. Con respecto a sí o no la ley levítica sigue vigente. So I just want to connect those dots. Así que quiero conectar esos dos puntos. When we move into Leviticus, Cuando nosotros avanzamos entonces al Levítico, we get a fundamental concept for the inheritance theme. encontramos un concepto fundamental para el tema de la herencia. Even though God gives the land to the people as their permanent inheritance, Aunque Dios da la tierra a su pueblo como una herencia permanente, the land belongs to God. la tierra siempre pertenece a Dios. So I'll read Leviticus 25:23. Así voy a leer Levítico 25:23. The land shall not be sold permanently, La tierra no se venderá en forma permanente, for the land is mine. pues la tierra es mía. You are foreigners and sojourners with me. Vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Thus, even though the Israelites occupy and possess the land, Así, aunque los israelitas ocupan y poseen la tierra, the Lord owns the land. solo el Señor es dueño de ella. And because the Lord owns the land Y el hecho de que la tierra pertenece a Dios, is holy, la tierra es santa. and all of those who occupy it must be in a covenantal relationship with God. Y consecuentemente, todos que ocupan la tierra deben estar en una relación de pacto con Dios. This is what we talked about previously. Eso es lo que nosotros dialogamos previamente. It's not possible to occupy the land No es posible ocupar la tierra if there isn't a covenantal relationship with God. si no hay una relación de pacto con Dios. And we see that in the exile. Esto vemos en el exilio. When the people reject their covenantal relationship with God, Cuando la gente rechaza su relación de pacto con Dios, they lose the land. y entonces pierden la tierra. Okay, now we'll look briefly at the book of Numbers. Ahora miraremos brevemente al libro de Números. Now the journey to the land continues. Se continúa la narrativa del peregrinaje de Israel hacia la tierra. Numbers starts out showing the people of God as a holy army following God. Números comienza describiendo al pueblo de Dios como un ejército santo
siguiendo a su Dios. And the fact that they're leaving Sinai Y el hecho de que están saliendo de Sinaí and God is traveling with y them Dios está viajando con ellos, confirms that God is not the God of Sinai. confirma que Dios no es el Dios de Sinaí, He is the God of the world. sino el Dios de todo el mundo. We already looked at the report from the spies Ya escuchamos, ya estudiamos el informe de los espías and how the people rejected the goodness of God's promises. y la manera en que el pueblo rechazó la bondad de las promesas de Dios. The land was as good as God promised, La tierra era tan buena como Dios había prometido, but there were really big people in the land. pero había gente bien grande en la tierra. And the people chose to follow their fear Entonces el pueblo de Dios siguió su temor rather than to trust God. en vez de confiar en Dios. So that whole generation had to die in the wilderness. Entonces toda esa generación tuvo que morir en el desierto. But Numbers 26 Pero Números 26 shows us that a new generation has raised up. nos muestra que ha surgido una nueva generación. So before this new generation goes into the land, Y antes de que esta nueva generación pueda entrar en la tierra, God divides the land among the tribes. Dios divide la tierra entre las tribus. So now we're going to focus on Deuteronomy. Así que ahora vamos a enfocarnos en Deuteronomio. Whereas in Numbers, the focus is on the tribal allotments. Aunque en Números el enfoque está en las asignaciones tribales, Deuteronomy focuses on the land as a whole. Deuteronomio se enfoca en la tierra en su totalidad. And once again, the land's goodness is portrayed in images that recall Eden. Y otra vez, la bondad de la tierra se describe en términos que llaman a la mente a Edén. Abundant water, Agua abundante, pastoral hills and valleys, valles y colinas pastoriles and great agricultural wealth. y riqueza agrícola. Additionally, the land gift Adicionalmente, is closely associated with the Abrahamic promises. el don de la tierra se asocia de manera cercana con las promesas a Abraham. Deuteronomy reaffirms Israel's firstborn status. Deuteronomio reafirma el estatus de Israel como el primogénito de Dios. And remember, firstborn is a title of status and honor. Y tengan en cuenta que ser primogénito es un estatus de honor. This firstborn status entailed covenantal responsibilities. La condición de primogenitura implica responsabilidades de pacto. So obedience brought about blessings, Entonces la obediencia resultaría en la bendición, whereas disobedience brought about curses. mientras la desobediencia traería maldición. Both blessings and curses are set in relationship to the land. Tanto las bendiciones como las maldiciones se establecen con relación a la tierra. So blessings include rain and harvests, Así las bendiciones incluyen lluvia y cosecha, and disobedience eventually would lead to the loss of the land. y por otro lado la desobediencia eventualmente resultaría en la pérdida de la tierra. Yet there's a promise there, Sin embargo, existe una promesa aún ahí, because repentance could bring about restoration. porque el arrepentimiento podría resultar en la restauración. There are lots of references in Deuteronomy, Y hay muchas referencias en Deuteronomio which are listed on the handout. que ustedes pueden ver en su guía. But the key point here is to realize that life in the land Pero el punto clave es entender que la vida en la tierra is completely tied with obedience to God. es estrechamente vinculada con la obediencia a Dios. Now, I want to make a little side comment here. Ahora me voy a desviar brevemente. Remember a couple of days ago we talked about how God in the Old Testament uses physical realities? Recuerden que hace un par de días nosotros exploramos cómo Dios en el Antiguo Testamento habla de realidades físicas To reveal and teach spiritual truths. para revelar y enseñar verdades espirituales. That's very important to grasp when we talk about Deuteronomy. Es vital entender esto cuando uno habla de Deuteronomio, Because in Deuteronomy, it's pretty black and white. porque en Deuteronomio las dinámicas son bien blancas y negras. If you do the right thing, you're blessed. Si uno hace lo correcto, uno es bendecido, And that's in the context of the land. y esto está en el contexto de la tierra. Abundant crops, Cosechas abundantes, healthy livestock. ganado saludable.
But conversely, if you do the wrong thing, you're cursed. Pero por otro lado, si uno hace lo equivocado, uno recibe maldición. No rain, Falta de lluvia, no crops, falta dead de livestock. cosechas, ganado muerto. Okay, so this is pretty black and white. Entonces las dinámicas son muy blancas y negras. And what we have to realize is that eventually this is pointing forward to Christ. Y tenemos que entender que eventualmente esto señala hacia adelante, hacia Jesús. Because now our blessings are in Christ. Porque ahora nuestras bendiciones están en Jesús. And they're not necessarily correlated to physical realities. Y no necesariamente guardan una relación con realidades físicas. We will be blessed because we spend eternal life with Jesus. Recibiremos bendiciones porque nosotros pasamos una vida eterna con Jesús. This is what we talked about, the difference between being happy and being holy. Y esto tiene que ver con lo que dialogamos previamente, la diferencia entre estar feliz y estar santo. Plus, if we're not walking with Jesus, Y además, si nosotros no estamos caminando con Jesús, then we experience all of the difficulties of not being in the presence of God. pues así nosotros vamos a experimentar y vivir todas las dificultades de no estar en la presencia de Dios. But this isn't necessarily physically correlated. Pero no hay necesariamente ninguna correlación física. We may be trusting Jesus with all our heart Puede ser que nosotros confiamos plenamente con Jesús, and en going, Jesús, and going through difficult circumstances. y de todos modos pasamos por circunstancias difíciles. Those are not a sign of God's curse. Las circunstancias difíciles no son evidencia de una maldición de parte de Dios. So we need to be very careful when we look at Deuteronomy. Entonces toca ser muy cuidadosos cuando examinamos a Deuteronomio, This is how God is dealing with his people in the old order. porque expresa cómo Dios trata con su pueblo bajo el sistema anterior, Where physical realities teach spiritual truths. en la cual las realidades físicas enseñan verdades espirituales. And I want to make this very clear because some people want to go back today and look at Deuteronomy for us today. Y quiero dejar todo esto muy claro porque hay ciertas personas hoy en día que recurren a Deuteronomio para entonces darnos un paradigma para nuestra experiencia en el día de hoy. And this is what is sometimes called the prosperity gospel. Y a veces esto se denomina la teología o el evangelio de la prosperidad. If you do the right thing, God will bless you physically. Si uno hace lo correcto, entonces Dios lo va a bendecir en términos materiales. But if you don't, you won't get those blessings. Pero en caso negativo, uno no va a recibir esas bendiciones. But now we're with Christ, Pero ahora estamos con Jesús, con Cristo. and we have an eternal Y perspective, tenemos una perspectiva eterna, which means even if we go through persecution this side of eternity, lo cual significa que aun si pasamos persecución por este lado de la eternidad, we can never be separated from our eternal inheritance with Jesus. nada nos puede separar de nuestra herencia eterna con Jesús. Okay, that's the end of the digression. Bueno, entonces aquí terminó mi desvío. So now we'll come back and look at the book of Joshua. Ahora regresamos al libro de Josué, And this, of course, records the entry into the land el cual describe la entrada inicial a la tierra and the conquest. y la conquista. And yesterday somebody asked a really good question Y ayer alguien me hizo una pregunta excelente about how do we deal with the idea of conquering nations. con respecto a cómo nosotros debemos concebir de la idea de conquistar a naciones. I won't recall all of that, No voy a recapitular todo eso, but remember, God is using his people to execute judgment pero recuerden que Dios usa su pueblo para ejecutar un juicio on people who have rejected God. en contra de personas que habían rechazado a Dios. And we know that the Canaanites carried out horrible Y practices. sabemos que los cananitas realizaron prácticas abominables. But also remember Pero también tengan en cuenta that God would use other people to judge his people que Dios llegaría a usar otras naciones para juzgar a su propio pueblo if they carried out those same en practices. caso de cometer estos mismos pecados. So God is again using the physical realities Entonces Dios de nuevo usa las realidades físicas, materiales, to teach about the horrific consequences of sin. para enseñar sobre las consecuencias horrorosas del pecado. Now, when we look at Joshua as a whole, Entonces cuando examinamos a Josué como un todo,
it almost seems like the Abrahamic land promise has been fulfilled. Casi parece que se había cumplido la promesa abrahámica sobre la tierra. In fact, Joshua 21 almost says this. Y Josué 21 casi dice precisamente esto. Joshua 21 talks about all of God's promises being fulfilled. Describe el cumplimiento completo de todas las promesas de Dios. And even talks about the rest being accomplished. Y aún indica que se había logrado el reposo. But we know that Joshua does not record the entire possession of the land. Pero sabemos que Josué no registra la conquista total de toda la tierra. The people entered into treaties without consulting the Lord. El pueblo entró en pactos con otras naciones sin consultar a Dios. So pockets of the land could not be possessed. De modo que pedacitos de la tierra no llegaron a ser conquistados. Some of the tribes refused to possess their territory. Algunos tribus rehusaron o negaron a aceptar o poseer sus territorios. So the language in Joshua 21 emphasizes God's faithfulness. De modo que el lenguaje de Josué 21 enfatiza la fidelidad de Dios And strongly suggests that if the land is not totally occupied, y sugiere de manera fuerte que la tierra no se había ocupada completamente. the failure lies completely with the people. Pero el fracaso no es de Dios, sino del pueblo. They fell short of their responsibility. Ellos no alcanzaron a cumplir con sus responsabilidades. And by the time we get to the book of Judges, Y cuando nosotros llegamos al libro de Jueces, the people are actually losing possession. pues la gente está perdiendo su posesión de la tierra. They're going in the wrong direction. Ellos están yendo en la dirección equivocada. Okay, so we'll stop here in our summary of Genesis to Judges. Aquí paramos entonces en nuestro resumen de Génesis a Jueces. Now we want to focus on a couple of the themes that become connected to the inheritance. Y ahora quiero enfocarme en algunos de los temas que llegan a estar vinculadas al tema de la herencia. And we'll go through this fairly quickly, Y esto vamos a repasar relativamente rápido. but all of this is what the author of Hebrews understands. Pero el autor de Hebreos tiene en cuenta todo lo que sigue. So if we're going to understand inheritance in Hebrews, Así, si vamos a entender la herencia en Hebreos, then we need to see some of these connections in the Old Testament. tenemos entonces que identificar algunas de esas conexiones dentro del Antiguo Testamento. So the first one is the connection between promise and covenant. La primera conexión entonces es la conexión entre la promesa y el pacto. We've already seen that with Abraham, Ya hemos visto en el caso de Abraham the promise is connected with a covenant in Genesis 15 and 17. que la promesa es conectada con el pacto en Génesis 15 y 17 And then also with an oath in Genesis 22. y luego con un juramento en Génesis 22. So this combination of promise, covenant, oath Así, esa combinación de promesa, pacto y juramento shows that the promise that's given muestra que la promesa que se da, that reflects God's purposes que refleja los propósitos de Dios, cannot be broken. no se puede quebrar. And again, I want to make that distinction between God's purposes and His promises. Y así quiero resaltar de nuevo esta distinción entre las promesas de Dios y sus propósitos. Because the content of the promise does change. Porque el contenido de la promesa sí cambia. Remember, we saw that the land it moves from the land of Canaan, develops from the land of Canaan, Recuerden que nosotros vimos que el concepto de la tierra se desarrolla de la tierra de Canaán to the nations of the world a las naciones del mundo in Psalm 2, en Salmo 2 and then eventually in Hebrews y luego en Hebreos to the inheritance of all things. se contempla la herencia de todas las cosas. So the promise isn't really changing Así la promesa no se está cambiando, as much as its content is being redefined. sino que el contenido de la promesa se va redefiniendo. But the promise reveals God's purpose, Pero la promesa revela el propósito de Dios and God's purpose never changes. y el propósito de Dios nunca cambia. And again, God's purpose is to have His holy people, His own people, Y de nuevo, el propósito de Dios es tener su pueblo santo in a holy space, en un sitio santo, worshiping Him. adorándole a Él. Okay. So I just want to keep emphasizing that because it's a Entonces, very quiero key point. seguir recalcando ese punto. Okay, now we saw that the Abrahamic covenant became the basis of Exodus. Vimos entonces que el pacto con Abraham se volvió el base del libro y las dinámicas del Éxodo.
It's because of the Abrahamic promise that God rescues his people. Es por razón de la promesa a Abraham que Dios rescata a su pueblo. And then we saw in Exodus 19 the people get their identity. Y luego vimos en Éxodo 19 que el pueblo recibe su identidad. And then Exodus 19 to 24 Y Éxodo 19 hasta 24 now gives a new the Mosaic Covenant with the people. brinda el pacto mosaico al pueblo. Now the Abrahamic covenant and the Mosaic covenant are different. El pacto con Abraham y el pacto con Moisés son distintos. The Abrahamic covenant is really like a promise given by God. El pacto con Abraham es efectivamente una promesa que Dios da. We could almost describe it as unilateral. Casi se podría casi se podría describir como unilateral de parte de Dios. But the Mosaic covenant is very different. Pero el pacto de Moisés es bastante diferente. The Mosaic covenant is bilateral. El pacto con Moisés es bilateral. So it requires something from God Requiere algo de parte de Dios and something from the people. y algo de parte del pueblo. We'll just jump ahead to Hebrews 8 for just a second. Entonces voy a avanzar muy brevemente a Hebreos 8. In Hebrews 8, the author tells us that's the problem with the Mosaic covenant. En Hebreos 8, el autor nos explica que ese es el problema con el pacto de Moisés. The problem is never with God. El problema nunca fue con Dios, The problem was with the people. sino con el pueblo, They could not keep the Mosaic covenant. puesto que no podían cumplir con el pacto de Moisés. That's why Jeremiah 31 Así Jeremías 31 talks about a new covenant habla de un nuevo pacto, that will not be like the old covenant, que será distinto al pacto anterior, because the law will be written on the heart. puesto que la ley se escribirá en el corazón. So even the author of Hebrews understands this distinction. Así aún el autor de Hebreos entiende esa diferencia. That's why he can say the Mosaic covenant can be replaced Así puede decir que el pacto con Moisés se puede reemplazar and the Mosaic law has now become obsolete. y la ley de Moisés llegó a ser obsoleta. But the promises and the covenant given to Abraham are not made obsolete. Pero las promesas y el pacto con Abraham no son obsoletos. So now coming back to the promise and thinking about Exodus. Ahora volvemos al tema de la promesa con relación al Éxodo. And again, I just want to underscore that Exodus 19 makes clear God's relationship with his people. Y de nuevo, yo quiero resaltar que Éxodo 19 deja en claro la relación de Dios con su pueblo. After that relationship is clear, Después de aclarar esa relación, then God gives the Mosaic law. Dios entonces da la ley mosaica. So relationship comes before law. Relación viene antes de ley. Even though sometimes people want to think that the law is more important than the relationship. Aunque a veces la gente piensa que la ley es más importante que la relación. Okay, so let's go ahead and we're going to talk now about how the convergence takes place between the sanctuary and God's presence. Ahora vamos a hablar de la convergencia entre la noción de un santuario y la presencia divina. Just after God gives the people the law, Justo después de dar la ley al pueblo, the rest of Exodus focuses on the tabernacle. el resto de Éxodo se enfoca en el tabernáculo. So just about half of Exodus focuses on the construction of the tabernacle. Casi la mitad del libro de Éxodo se enfoca en la construcción del tabernáculo. The tabernacle represents God's presence with his people. El tabernáculo representa la presencia de Dios con su pueblo. So remember, this is even this is an expression of relationship. Así, aún el tabernáculo es una expresión de la relación de Dios. God wants to be with his people, Que Dios quiere estar con su pueblo and he will be in a holy space with his people. y estará en un sitio sagrado con su pueblo. But because of the people's sin, they cannot enter into that holy space. Pero por razón del pecado del pueblo, ellos no pueden entrar en ese espacio sagrado. And that now explains the Levitical priesthood Y eso entonces explica la necesidad del sacerdocio levítico and all of the sacrifices. y todos los sacrificios. They're basically determining how close the people can get to the Holy of Holies. Efectivamente determinan cuánto la gente se puede acercar al lugar santo. So if you remember the encampment in Exodus, Entonces, si piensan en el
El campamento en Éxodo. The tabernacle's in the center. El tabernáculo está en el centro. On the east side where the tabernacle opens Y al lado oriental, donde está la apertura del tabernáculo, are Moses and Aaron's tents, tribes. Tents. Ten- Tents. ok. Están las carpas de Moisés y Abraham. And then the rest of the priests are around the tabernacle, Y los demás sacerdotes están rodeando al tabernáculo. and the rest of the tribes are around that. Y entonces las demás tribus rodean a los levitas. And again, this is a picture Y esta es una imagen of the restricted levels of access to God's presence. de los niveles restringidos de acceso a la presencia de Dios. So only the high priest can enter into the Holy of Holies once a year. De modo que solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo una vez al año. Now, all of this can seem very complicated to us, Tal vez todo esto nos parezca muy complicado, but it's showing a very important point. pero nos explica un punto fundamental. Something major is going to happen Algo importantísimo y grandísimo tendrá que suceder for the average worshiper like you and me para que para que el adorador común y corriente como somos nosotros pueda acceder a la presencia de Dios. to enter into God's presence. Okay. He's ahead of me. He's thinking my thoughts. So this is why Hebrews is so radical. Entonces, por esta razón, Hebreos es tan radical. Because of Jesus, Por razón de Jesús, we're now told that we can enter into the very presence of God. escuchamos que nosotros mismos podemos acceder a la misma presencia de Dios. So even though going through Exodus and Leviticus can seem kind of boring, Entonces, aunque tal vez parezca un poquito aburrido pasar por Éxodo y Levítico, it helps us to understand how seriously God takes holiness nos ayuda a entender qué tan serio Dios percibe que es la santidad and that this elaborate system was actually God's grace. y que este sistema intricado es parte de la gracia de Dios. The people's sin was very great. El pecado del pueblo era enorme. Remember that when Moses takes too long up on the mountain, Recuerden que cuando Moisés demora demasiado en el monte, the people take all of their gold and make an idol. la gente recopila todo su oro y forman un ídolo And bow down to a golden calf. y se postran ante un becerro de oro. So this whole system of the tabernacle and the laws Entonces todo ese sistema del tabernáculo y las leyes shows the greatness of human sin, muestra qué tan enorme es el pecado humano, but also God's grace to come up with a system that would allow even limited access. y también qué tan preciosa es la gracia de Dios que desarrolló un sistema que brindó a un acceso limitado a su presencia. And again, all of this prepares us for the sacrifice of Jesus, Y de nuevo, todo esto nos prepara para el sacrificio de Jesús, because it's the sacrifice that ends the system. porque es el sacrificio que se acaba con todo el sistema. So we're going to come back now and look again a little bit more about the tabernacle. Ahora vamos a volver a examinar un poquito más el tabernáculo, And it visually represents God dwelling with his people. el cual representa de manera visual la presencia de Dios, la manera en que Dios vive y mora con su pueblo. So as the people move, Entonces, mientras que la gente se traslada, se mueve, the tabernacle it remains in the center. el tabernáculo sigue ubicado en el centro del pueblo. So it's really a picture of God dwelling with his people. Así que es una imagen de la manera en que Dios mora con su pueblo. And again, I can't help but make the connection. Y también me siento obligada a hacer la conexión. John 1 Juan 1 talks about Jesus dwelling with us. dice que Jesús mora con nosotros. But the word there could actually be translated Jesus tabernacles with Pero la us. palabra se podría traducir diciendo que Jesús tabernacula con nosotros. So it's not Hebrews, it's John. No es Hebreos, es Juan. But we still see the idea that Jesus is the culmination of the purpose of the tabernacle. Pero de todos modos nosotros vemos la idea de que Jesús es la culminación del concepto señalado por el tabernáculo. But for our purposes, we want to see that there's a link between God's presence, worship,
and his presence in the land. Para nuestros propósitos actuales, nosotros queremos ver que hay un vínculo entre la adoración de Dios y su presencia en la tierra. So again, the tabernacle anticipates the work of Christ. Así, el tabernáculo anticipa o prevé o prefigura el trabajo de Jesús. But it also recalls what we saw with Adam and Eve, Pero también llama a la mente lo que nosotros ya vimos con Adán y Eva, which is God's people in God's presence. que es el pueblo de Dios en la presencia de Dios. And interestingly, the tabernacle is also associated with rest. Y el tabernáculo también se asocia con el reposo. So this brings us to the third overlap of themes, Entonces, esto nos lleva a la tercera intersección de temas, which is the Sabbath and rest. que es el sábado y el reposo. We've already talked about rest in the tabernacle, Ya hablamos de reposo y el tabernáculo. so now I just want to talk about the intent of the Sabbath command. Ahora solamente quiero hablar del propósito del mandato del sábado. In Exodus 20, En Éxodo 20, the Sabbath command is linked to God's own rest, el mandato del sábado se vincula con el reposo de Dios, which is discussed in Genesis 2. que se describe en Génesis 2. And remember, we talked about the Hebrew verb that's used here, Y recuerden que nosotros hablamos del verbo hebreo que se usa en ese contexto, that Sabbath means ceasing one activity so that another activity can take place. la idea de que el sábado quiere decir dejar de hacer una actividad para que otra actividad pueda llegar a suceder. In the context of Genesis, this means that God ceases his work of creation En el contexto de Génesis, esto significa que Dios deja de realizar su trabajo de creación so that Adam and Eve can continue that work para que Adán y Eva puedan continuar ese trabajo as creatures, not the creator. como parte de la creación en vez de ser creadores. So God's rest Así, el reposo de Dios is not really the end, no es la culminación o la terminación, la finalización, but the preparation for his intentions for humanity. sino la preparación de sus propósitos para la humanidad. So on the Sabbath day, Así, en el día del sábado, the people were to cease one activity, la gente debía dejar de realizar una actividad, namely collecting manna, es decir, recolectar maná, or later just regular daily activities, o luego sus labores cotidianas, so that they could begin another activity, para entonces dedicarse a otra actividad, which then would be the activity of worshiping God on the Sabbath day. la actividad de adorar a Dios en el sábado. So I think it's very interesting that there's a connection Entonces me parece bien interesante que existe una conexión between God's intentions for humanity in the garden entre los propósitos de Dios para la humanidad en el huerto and the intention for the Sabbath y sus propósitos para el sábado, to worship God. que son adorar a Dios. Remember, we saw this connection already in Hebrews, Recuerden que ya vimos esa conexión en Hebreos, that God is leading his people into glory que Dios está guiando a su pueblo a la gloria so that they can worship their Creator. para que puedan adorar a su Creador. And in our next session, we'll talk about this in more detail. Y en nuestra próxima sesión hablaremos de eso en mayor detalle. So now I want to make a couple of very specific comments about the land. Ahora quiero hacer algunos comentarios muy específicos sobre la tierra. There's a thread that holds together the covenant, the tabernacle, and the Sabbath. Hay un hilo conductor que conecta el pacto, el tabernáculo y el sábado. And that's the land. Ese hilo conductor es la tierra. And we've also seen that Israel's possession of the land Y también hemos visto que la posesión de la tierra por Israel can never be understood apart from the reality that it's God's gift. nunca se puede entender aparte de la realidad que la tierra es el regalo de Dios. So one of the things that the land offers Una de las cosas que la tierra brinda is rest from enemies es reposo de los enemigos and rest for God's y presence. reposo para la presencia de Dios. So rest enabled Israel to be in the place that God had chosen. Así, el reposo permitía que Israel estuviera en el sitio que Dios había escogido For his name, para su nombre, which remember is like his presence, el cual efectivamente es como su presencia and his glory y to su dwell. gloria. So
just as we have connections between rest and Sabbath that point back to the creation, Así, tal como nosotros observamos conexiones entre reposo y sábado que evocan para nosotros la creación, the rest in the land also points back to the garden. el reposo en la tierra también evoca el reposo en el huerto. This is why Edenic language is used to describe the land. Y por tal razón se usa el lenguaje edénico para describir la tierra. So in a sense, entering the land En cierto sentido, entrar en la tierra is one of the ways of God restoring Eden es una de las maneras en las que Dios restaura a Edén and his original purposes for humanity. y sus propósitos originales para la humanidad. But it also prepares us for how God is eventually going to accomplish that Pero también nos prepara para cómo Dios eventualmente va a lograr eso through the work of Jesus Christ. a través de la obra de Jesús Cristo. Okay, so just a quick summary. It's obviously that when the people occupy the land, that's a significant fulfillment of the Abrahamic promise. Entonces, para resumir brevemente, es obvio que cuando el pueblo ocupa la tierra es un cumplimiento del pacto con Abraham. But the imagery of Eden that I've just described Pero las imágenes de Edén que acabo de describir suggests that occupying the land points to something greater. sugieren que la ocupación de la tierra también señala hacia algo mayor. Now, eventually, in the context of the Bible, Eventualmente, en el contexto de la Biblia, this is going to point to the new heaven and the new earth. esto hará referencia a la nueva tierra, a la nueva creación y a los nuevos cielos. So even in the context of the Old Testament, Así, aún dentro del contexto del Antiguo Testamento, occupying the land did not exhaust the promise given to Abraham. la promesa dada a Abraham no se agotó en la ocupación de la tierra. And I think it's the author of Hebrews saw this very clearly. Y yo creo que el autor de Hebreos entendió esto con bastante claridad. That's why he said that Abraham was looking for a city. Así él dijo que Abraham estaba buscando una ciudad. Even though Abraham is in the land, Aunque Abraham estaba en la tierra, he recognizes that that's not the end of the story. reconoce que no representa el final de la historia. So now we're going to look very briefly at the inheritance theme, basically with David and Solomon. Ahora vamos a mirar brevemente el tema de la herencia con respecto a David y Salomón. The conquest of Jerusalem by David is recorded in 2 Samuel 5. La conquista de Jerusalén por parte de David se describe en 2 de Samuel 5, And this establishes it as the capital of all Israel. y esto establece a Jerusalén como el capital de todo Israel. The text mentions how many sons are born to David. El texto menciona cuántos hijos nacen para David en Jerusalén. And remember, the Old Testament uses physical realities to show spiritual truths. Y recuerden que el Antiguo Testamento usa realidades materiales para señalar verdades espirituales, So all of these sons are a sign of God's blessing and favor. de modo que esta abundancia de hijos es un señal del favor y la bendición de Dios. Finally, David has attained victory over the Philistines. Por fin David ha alcanzado victoria sobre los filisteos. Jerusalem is now called the city of David, Jerusalén ahora se llama la ciudad de David, Zion. Sión. 2 Samuel 6 Segundo de Samuel 6 records the worship registra la adoración that accompanies the transfer of the ark to Jerusalem. que acompañó el traslado del arca a la nueva capital. There's something very interesting that is not said in the text. Ahora, hay algo muy interesante que no se menciona explícitamente en el texto. There's no description of David's coronation. No hay ninguna descripción de la coronación de So- David. I think the text intends that we understand Entonces yo creo que el texto espera que nosotros entendamos that the true king of Zion is God. que el rey verdadero de Sión es Dios mismo. And this is going to become very clear in some of the Psalms. Eso se volverá muy obvio, muy claro en algunos de los salmos. But we'll focus now a little bit more on 2 Samuel. Pero ahora nos vamos a enfocar un poquito más en 2 de Samuel. When the ark comes to Jerusalem, Cuando el arca viene a Jerusalén, it seems as if God has given rest to David from all of his enemies. parece que Dios había dado reposo a David de todos sus enemigos.
It's natural that David would want to build a house for God. Entonces es natural que David anhela construir una casa para Dios, They've arrived in the land. puesto que ellos habían llegado en la tierra. The tabernacle is temporary. El tabernáculo no es permanente. So David, of course, wants to build a house for God. Entonces, naturalmente, David quiere construir una casa para Dios. So Nathan has a prophecy Entonces, Natán tiene una profecía that he gives to David. que él comunica a David. And in it, there's a funny line. Y en esta profecía hay una línea extraña. God says, I've been wandering around with you. Do you think I really need a house? Dios dice, he estado vagabundeando con ustedes. ¿De veras opinan que necesito una casa? Then God says that he's going to build a house for David. Dios dice que yo voy a construir una casa para ti, David. And this refers to the Davidic line. Y esta hace referencia a la línea davídica. Now, it's interesting because there are a lot of parallels between what God says to David Es interesante notar que hay muchos paralelos entre lo que Dios dice a David and what God says to Abraham. y lo que Dios había dicho a Abraham. So, in this vision or this prophecy, En esa profecía, entonces, God says that David will have a great name, Dios dice que David va a tener un gran nombre, which is something he said to Abraham. lo mismo que él había dicho a Abraham. But then in 2 Samuel 7:10, Pero luego en 2 de Samuel 7:10, God tells David Dios dice a David that Israel will have a place to dwell securely. que Israel tendrá un lugar donde morar de manera segura. This is a very surprising verse. Y este es un versículo sorprendente. Why would God promise a place for Israel to dwell securely ¿Por qué sería que Dios prometería un sitio donde Israel podría habitar seguro when David had just conquered the land, Wow. conquered Jerusalem? cuando David acaba de conquistar a Jerusalén? So let me draw a parallel here. Entonces, permítanme elaborar un paralelo aquí. Remember that Psalm 95 was written by David, Recuerden que el Salmo 95 se escribió por David, but it still talks about a future day today pero de todos modos habla de un día futuro that hoy is associated with God's rest. que se asocia con el reposo de Dios. So remember how we saw that suggested that rest was not accomplished by David? Recuerden que nosotros vimos que esto sugiere que David mismo no logró todo el reposo prometido. Here we see something similar. Y aquí nosotros vemos una idea similar. In the oracle that's given to David, En el oráculo para David, after he's conquered Jerusalem, después de haber conquistado a Jerusalén, God says there will be future Dios dice que habrá en el futuro a place where Israel will dwell securely. un lugar donde Israel habitaría seguro. So a couple of things to underscore here. Entonces déjame subrayar un par de cosas en esta relación. God affirms his promises to David Dios afirma sus promesas a David in terms that recall his promises to Abraham. en términos que llaman a la mente sus promesas a Abraham. So we see continuity between these two Entonces vemos things. algo de continuidad entre esos dos temas, But we also see the surprising indication pero también vemos una indicación that David's occupation of the land que la ocupación de la tierra por David is not the end of the story, no es la culminación de la historia, because God is talking about a future place where Israel will dwell securely. porque Dios está hablando de un sitio seguro donde Israel habitará seguro. I'll bring this up again in the context of Psalm 2. Esto voy a mencionar de nuevo en el contexto de Salmo 2. But now I want to make a few comments about Solomon. Pero ahora quiero hacer algunos comentarios sobre Salomón. When Solomon becomes king, Cuando Salomón es coronado rey, this is the greatest occupation of the land in Israel's history. es la mayor ocupación de la tierra en toda la historia de Israel. In many respects, this represents the ideal fulfillment of the promises given to Abraham. En muchos sentidos, esto representa el cumplimiento ideal de las promesas que Dios dio a Abraham. And the author of 1 Kings makes this very clear, Y el autor de Primero de Reyes deja eso en claro. particularly 1 Kings 4. Primero, en particular en Primero de Reyes 4.
Here the vast outline, the vast boundaries of the kingdom are outlined. Aquí se trazan las fronteras enormes del reino And people are depicted as sitting under vines and figs. y se describe al pueblo como sentado debajo de higueras y viñedas. So in many respects, the Solomonic Empire looks like a restoration of Eden. Y en muchos sentidos, entonces, el imperio salomónico se ve como la restauración de Edén. And this sense is amplified with the construction of the temple, Y esta idea es amplificada con la construcción del templo, which is recorded in 1 Kings 8. la cual se registra en 1 de Reyes 8. The ark is transferred into the temple, El arca se traslada al templo so it finally has its resting place. y así finalmente llega a tener su lugar de reposo. And when the Ark of the Covenant comes into the temple, Y cuando el arca del pacto entra al templo, the glory of God fills the temple. la gloria de Dios llena al templo And this indicates God's approval. y esto expresa la aprobación de Dios. So Solomon dedicates the temple to the Lord, Así Salomón dedica el templo al Señor and he reaffirms the promise given to David, y afirma de nuevo la promesa que Dios dio a David and he describes the temple as the place where God's name will dwell. y describe al templo como el lugar donde moraría, habitaría el nombre de Dios. So this prayer stresses God's transcendence Así, esa oración enfatiza la trascendencia de Dios because it notes that God's dwelling place in heaven. porque enfatiza que el lugar donde Dios habita está en el cielo. So the temple represents the point where heaven and earth meet. Entonces el templo representa el lugar donde la tierra y el cielo se encuentran. God doesn't live in the temple. Dios no vive en el templo, God is in the entire universe. Dios vive en la totalidad del universo. But he allows his glory to dwell in the temple. Pero Él permite que su gloria habite en el templo. So the temple represents the intersection between heaven and earth. Así el templo representa la intersección entre los cielos y la tierra. Now I want to make another connection to the New Testament. Ahora quiero hacer aquí otra conexión con el Nuevo Testamento. Remember in John 2, Recuerden que en Juan 2, where Jesus says, destroy this temple Jesús dice, destruye este templo and I'll rebuild it in 3 days. y lo reedificaré en 3 días. So when we look at the New Testament, Cuando miramos el Nuevo Testamento, we see that Jesus vemos que Jesús mismo represents the intersection between heaven and earth. representa la intersección entre los cielos y la tierra. And we could unpack that more if there's questions. Y esto naturalmente podría desempacar mucho más si ustedes tienen preguntas. But as far as our Old Testament survey, Pero en cuanto a nuestro recorrido del Antiguo Testamento, it would be tempting to say the promises given to Abraham have been fulfilled with Solomon. uno podría sentir la tentación de decir que las promesas a Abraham se cumplieron con Salomón. But we have a hint that this is not true. Pero aún aquí hay pistas de que esto de pronto no es verdad. Because 1 Kings tells us Porque primero de Reyes nos dice that Abraham spent 7 years building the temple. que Solomon, thank you. que Salomón pasó 7 años construyendo el templo. It's good to have good interpreters, you know. So Solomon spent 7 years constructing the temple. Entonces Salomón pasó 7 años construyendo el templo. And yes, that is meant to recall the 7 days of creation, E indudablemente este tiene a propósito de llamar a la mente los 7 días de la creación, which is presenting the temple as a restoration of Eden. lo cual representa al templo como una restauración de Edén. But we know there are going to be problems Pero sabemos que habrá problemas because he spends 13 years building his palace. porque él invierte 13 años en la construcción de su propio palacio. And if you look at the dimensions of the Y palace, si uno observa las dimensiones del palacio, it's twice as big as the temple. es 2 veces más grande que el templo. So we know very quickly that things are not going to go well. Entonces vemos desde el comienzo que las cosas no irán bien. The rest of Solomon's life is filled with many examples of idolatry. El resto de la vida de Salomón está, rellena de ejemplos de idolatría. And within one generation, the kingdom is divided. Y después de una sola generación, el reino es dividido. So what I want to do now is just to make clear some of the things that I
surveyed. Entonces ahora quiero aclarar algunas de las cosas que yo acabo de resumir brevemente en este recorrido. And that's just very quickly to recall that David received rest from his enemies. Entonces, muy brevemente, recordamos que David recibió reposo de sus enemigos, But that does not represent the final promised rest. pero esto no representa el reposo final que Dios había prometido. And I'm just skipping over because I already said some of these things, so hang on just a second. I think, okay, and then let's go to this thing on Solomon. And so then also we saw that Solomon was associated with rest for God's presence Y también vimos que Salomón fue asociado con reposo para la presencia de Dios and for the building of the temple. y para la construcción del templo. In fact, Solomon's name A decir verdad, el nombre de Salomón is very closely associated with shalom. es muy estrechamente relacionada con Shalom. So Solomon was characterized as a man of rest. De modo que Salomón es caracterizado como un hombre de reposo. But as we can see, he was not the ultimate rest. Pero como vemos, no fue el reposo último. Okay, so now I think what we're going to do is we're going to transition and look at some of the passages, so the next thing here, that come out of the Psalms and the prophetic literature. Ahora vamos a hacer una transición y enfocarnos en algunos de los textos derivados de los salmos y de la literatura profética. Again, the inheritance theme is very important here. De nuevo, el tema de la herencia es muy importante aquí. But we're going to start out by talking about something called Zion theology. Pero vamos a comenzar hablando de algo que se llama teología de Sión. And this is really a convergence between the land, Jerusalem, Zion, Y efectivamente representa una convergencia entre la tierra, Jerusalén, Sión, as well as the temple and the Davidic kingdom. y además el templo y el reino davídico. And this forms what is sometimes called Zion theology. Y esto entonces, esta convergencia de temas forman lo que a veces se llama la teología de Sión. This is an abstraction. Es una abstracción. We're not going to find Zion theology in Isaiah. Uno no va a encontrar lenguaje de teología de Sión en, por ejemplo, Isaías. So this is just a helpful way of understanding how important Zion is. Pero es una manera útil para ayudarnos a captar qué tan importante es Sión. And there are several characteristics of Zion theology. Y existen varias características de teología de Sión. So the first one is God is the great king. El primero es que Dios es el gran rey. That's why I mentioned it's significant that David's coronation is not mentioned. Por tal razón menciono que es importante que nunca se menciona la coronación de David. Because even with the Davidic king, Porque aún con el rey davídico, God is the true king. Dios es el rey verdadero. And we saw this in Exodus 15, Y esto vimos en Éxodo 15, where Moses praises God as the king. cuando Moisés adora a Dios o alaba a Dios como el rey. But one of the things that's important about God is the great king Pero una de las cosas que es importante con respecto a la realidad de que Dios es el gran rey is that he's not just the king of Israel, es que no es meramente el rey de Israel, he's the king of the entire earth. sino que es el rey de toda la tierra. And this is brought out in the Psalms and Isaiah. Y esto se enfatiza en los Salmos y en Isaías. The second is that Zion is God's elect dwelling place. El segundo elemento importante es que Sión es la morada elegida de Dios. So Zion can refer to Jerusalem, Sión en estos contextos puede hacer referencia a Jerusalén, the temple, el templo, God's holy mountain, el monte santo de Dios or even heaven. o aún el cielo. Because God is in Zion, Puesto que Dios está en Sión, it's the center of the universe. es el centro del universo. And in fact, it's interesting in Psalm 20, Es interesante notar que en el Salmo 20, in verse 2, en versículo 2, God speaks from Zion, Dios habla desde Sión whereas in verse 6, y en versículo 6, he speaks from heaven. Él habla desde el cielo. And why this is important is we're already beginning to see how Zion is going beyond the land of Israel. Entonces nosotros vemos que Sión ya está llegando a ser un concepto que va mucho más allá de la tierra de Israel. It's
becoming understood universally. Se está, es- ah, el texto está llegando a describir a Sion en términos universales. Remember, that's somewhat what we saw with Psalm 2, Y esto es lo que nosotros vimos en Salmo 2, that the inheritance goes from the land que la herencia va desde la tierra to all the nations. a todas las naciones. So the third thing about Zion, Así, la tercera cosa que debemos llevar en mente con respecto a Sion it's located on a high mountain. es que está ubicada en una montaña alta. In fact, it's the highest mountain in the world. Es supuestamente la montaña más alta del mundo. Now, that's not true of the physical Mount Zion. Obviamente esto no es cierto con respecto a la montaña física de Sion. The physical Mount Zion in Jerusalem isn't even the highest mountain in Jerusalem. La montaña material y física de Sion en Jerusalén ni siquiera es el monte más alto Within Jerusalem. dentro de Jerusalén mismo. So Zion is now understood metaphorically Entonces Sion llega a ser entendida de manera metafórica as the tallest mountain in the world. como la montaña más alta de todo el mundo. The fourth point, El cuarto elemento that Zion is secure. es que Sion es seguro. God's victory over chaos and enemy kings La victoria de Dios sobre el caos y reyes enemigos has resulted in peace and rest. ha resultado en la paz y en el reposo. But the peace and rest is because God's presence is there. Pero la paz y el reposo resultan de la presencia de Dios ahí. And the fifth point Y el quinto elemento flows from all of these previous points. es una consecuencia de todos esos puntos anteriores. Zion is the place where God's presence is experienced, Sion es el lugar donde la presencia de Dios es experimentada, where all of his blessings are experienced. donde se experimentan todas las bendiciones de Dios. So all the nations of the world stream to Zion, Así, todas las naciones del mundo confluyen en Sion, and from Zion flows God's Torah, y desde Sion fluye la Torah de Dios, which is probably best understood as his instruction. la cual de pronto es mejor entendida como la instrucción de Dios. And this is very key in Isaiah 2 Y esto es clave en Isaías 2 and Micah 4. y en Miqueas 5. So just a quick comment. En Miqueas 4. Thank you. Just a quick summary. Entonces, un resumen corto. It's clear that Zion in Isaiah Es claro que Sion en Isaías and even the Psalms y aún en los Salmos extends well beyond what was true of physical Mount Zion. se extiende mucho más allá de lo que es cierto con respecto al monte físico So we de Sion. see a very significant transformation of Zion in the Old Testament. Uno observa entonces una transformación muy significativa de Sion aún dentro del Antiguo Testamento. And I want to give you a preview of where we're going. Entonces yo les quiero dar una idea de a dónde nos dirigimos ahora. The inheritance theme in Hebrews El tema de la herencia en Hebreos culminates in the heavenly Zion. culmina en el Sion celestial. So in the Old Testament, Así, en el Antiguo Testamento, Zion represents the place where God's purposes are fulfilled. Sion representa el sitio donde se cumplen las promesas y los propósitos de Dios. So when the author starts talking about Zion in Hebrews 12, De modo que cuando en Hebreos 12 el autor comienza a hablar de Sion, he's going to make it very clear va a dejar en claro that this is the place where all of God's purposes are fulfilled que este es el sitio donde se cumplen todos los propósitos de Dios, because of Jesus, the mediator of a new covenant. precisamente por medio de Jesús, el mediador del nuevo pacto. So get ready for that. Entonces, prepárense, alístense para eso. So what I want to do now with the Zion theology is look at a few passages in Isaiah. Y lo que quiero hacer ahora con esta teología de Sion es examinar algunos textos de Isaías. There are 66 chapters in Isaiah. Hay 66 capítulos en Isaías. And don't worry, we're not going to cover all of them. Y tranquilos, nosotros no vamos a recorrer a todos. So Isaiah 1 and 2 give us the introduction to all of Isaiah. 1 and 2 give us the introduction to the rest of Isaiah. So Isaiah 1 and Isaiah chapter 1. 2. Yeah, Okay. 1 and 2. I said it too fast. Perdón, Isaías 1 y 2 nos dieron una introducción a todo lo que sigue en el resto del libro de Isaías.
So Isaiah 1 outlines Judah's terrible sin. Isaías 1 esboza los pecados horrorosos de Judá And God's judgment. y del juicio de Dios. Isaiah 2 Y Isaías 2 represents or outlines Zion's glorious restoration. representa o describe en términos breves la restauración gloriosa venidera de Sión. Zion is on a high mountain, Sión está en un monte alto and it is really depicted almost like a world mountain, a cosmic mountain. y está descrito casi como un monte cósmico. So in Isaiah 2, Así, en Isaías 2, all the nations come to Zion to receive blessing. todas las naciones vienen a Sión para recibir bendición. This is a hint in Isaiah Y esta es una indicación, una pista en Isaías, that the restoration of Zion que la restauración de Sión is not limited to the returning exiles, no se limitará a los exiliados que se vuelven a la tierra, but is for the nations. sino que es para las naciones. And also the blessings associated with Zion Y que además las bendiciones asociadas con Sión are not limited to Israel. no se limitan a Israel tampoco. So the nations have heard of the blessing in Isaiah 2. Las naciones habían escuchado de la bendición en The Isaías 2. nations have heard about God's blessings, Ellos han escuchado de las and bendiciones they de Dios long to experience those blessings. y anhelan experimentar las mismas bendiciones personalmente. So there's an echo Entonces existe un eco of how God would bless all the families of the earth de la manera en que Dios bendeciría a todas las familias de la tierra, in Genesis 12. como se describe en Génesis 12. So it shouldn't be surprising Así no nos debe sorprender that we're going to see the importance of the Abrahamic promises in Isaiah. que veremos la importancia de las promesas a Abraham en Isaías. In Isaiah 11, En Isaías 11, we get reference to the root of Jesse. nosotros observamos una referencia a la raíz de David, entonces. And so this is a indication Entonces esta es una evidencia that the transformation of Israel que la transformación de Israel will not take place apart from the messianic branch or root. no tendrá o no ocurriría aparte de la raíz mesiánica. Now we're going to look a little bit at Isaiah 54. Ahora vamos a examinar un poquito a Isaías 54. Isaiah 54 opens with the comforting word to barren Zion, Isaías 54 abre con palabras reconfortantes that she will give birth to children. I'm sorry. que la Sión estéril tendrá hijos. Okay, great. The children that are referred to there Los hijos a los cuales se hace referencia are the exiled remnant who are going to be brought back. son el remanente exiliado que se regresará, And the restoration of this remnant y la restauración de ese remanente seems as impossible as a birth for a barren woman. parece casi tan imposible como sería un parto, un nacimiento para una mujer estéril. And this is contrasted with Y esto se contrasta con the unrepentant people who stayed in the land. las personas impenitentes que se quedaron en la tierra. Their proliferation is not noteworthy. Su proliferación no es notada. The barren woman recalls Sarah, La mujer estéril también llama a la mente a Sara, who is mentioned specifically in Isaiah 51. y se menciona específicamente en Isaías 51. So there's a parallel here. De modo que aquí existe un paralelo. The parallel is like the children, like Ishmael, El paralelo es como Ismael, who was born to Hagar, quien nació a Agar, and that birth was not supernatural. cuyo nacimiento no fue sobrenatural. As I said before, people weren't surprised when Hagar got pregnant. Como mencioné antes, nadie se sorprendió cuando Gracias, qué pena. Cuando Agar se quedó embarazada. But the returning remnant from the exile Pero el remanente que regresa desde el exilio parallels Isaac.
es un paralelo con Isaac, which is a supernatural birth. que es un nacimiento sobrenatural. And everybody recognized it as a supernatural birth. Y todo el mundo lo reconocía como un nacimiento sobrenatural. So the exile represents a serious challenge to the Abrahamic promises. Entonces, el exilio representaba un desafío serio a las promesas a Abraham. So the reference to barren Zion Y así las referencias a Sión estéril is an allusion to Sarah hacen alusión a Sara. and should prepare us for another supernatural work of God. Y así nos preparan para otra obra sobrenatural de Dios. So in Isaiah 54, there's the commandment to enlarge the place of the tent. Así, en Isaías 54 nos encontramos con el mandato de ensanchar el lugar de la tienda, Which is, at the first level, a reference to the astounding number of exiles that will come back. y en primer lugar, ese hace referencia al número extraordinario de exiliados que regresarían. But as we go through Isaiah, Pero mientras recorremos más de Isaías, we're going to see that this is not just the physical exiles, veremos que esto no es meramente los exiliados materiales o físicos, that it's going to include the inclusion of Gentiles sino que también abarcará la inclusión de los gentiles and other people who had been excluded from the covenant. y otras personas que habían sido excluidas del pacto. The reference to the tent in Isaiah 54 La referencia a la tienda en Isaías 54 alludes to the tent in Genesis 18. llama a la mente la tienda de Génesis 18. Remember, Sarah was inside the tent Recuerden que en esa época Sara estaba dentro de la tienda when she heard the absolute promise that she would have a son. cuando ella escuchó la promesa absoluta que ella tendría un hijo. So in Isaiah 54, Así en Isaías 54 there's a parallel again that God is going to do a supernatural work, uno observa un paralelo indicando que Dios haría una obra sobrenatural, but it's going to be so extraordinary the tent will have to be expanded. pero será tan extraordinaria que será necesario ensanchar el lugar de la tienda. Now it's interesting too that in the second part of Isaiah 54, Además, es interesante notar que en la segunda parte de Isaías 54, now Zion is depicted as a beautiful city. ahora Sion llega a ser descrita como una ciudad hermosa. And we'll look at that later today. Y esto vamos a examinar luego hoy. But the final thing that I want to talk about in Isaiah 54 Pero la última cosa que quiero explorar con respecto a Isaías 54 is that Zion is depicted as being secure, es que Sion se describe como seguro and it is the inheritance of the servants of the Lord. y la herencia de los siervos del Señor. In the context of Isaiah, En el contexto de Isaías, this is bound up with the servant of the Lord, esto está conectado con la idea del siervo del Señor, which we sometimes call the suffering servant. el cual nosotros a veces llamamos el siervo sufriente. So Isaiah 54 makes a connection between the inheritance of the servants, plural, Entonces, Isaías 54 vincula la herencia de los siervos, plural, and the servant, singular. y el siervo, singular. So this leads us to Isaiah 56 and 57. Y esto nos lleva a Isaías 56 y 57. And again, just a few quick comments. Algunos comentarios muy breves. Isaiah 56 starts out with talking about those who keep covenant. Isaías 56 comienza hablando de las personas que guardan el pacto, Who will now be included in the community. que entonces ahora serán incluidas en la comunidad. And remarkably, those who will now be included in the community Y de manera notable, las que now included in los the que community, actualmente están incluidas en la comunidad will include eunuchs and foreigners. incluirán eunucos y extranjeros. Previously, eunuchs were not allowed to be a part of the worshiping community. Previamente no se permitía que los eunucos participen en la comunidad en su adoración. Isaiah 56:7 Isaías 56:7 says that the Lord himself promete que el Señor mismo will bring eunuchs and foreigners to his holy mountain. llevaría a extranjeros y eunucos a su monte santo. Also, Isaiah 56 Y también Isaías 56
shows that the restored house of God, indica que la casa restaurada de Dios, or the restored temple, if you want to call it el that, templo restaurado, si uno lo quiere nombrar así, will be for all nations, será para todas las naciones, all who demonstrate covenant faithfulness. todos los que evidencian fidelidad al pacto. And Isaiah 56 ends Y Isaías 56 termina with a picture of including the Gentiles into the people of God. con una descripción de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. So even though we look at Isaiah and we might think it's about just what God is going to do with Israel, Así, aunque tal vez nosotros miramos a Isaías y imaginamos que se enfoca solamente en lo que Dios hará con Israel, we see that God is bringing in many people to form his people. aquí observamos que Dios está ingresando muchas personas para entonces formar su pueblo. And then Isaiah 57 ends Y Isaías 57 se finaliza with a promise. con una promesa. The one who trusts in me El que confía en mí will inherit the land heredará la tierra and possess my holy mountain. y poseerá mi monte santo. And again, this is language that goes beyond the physical land. Este es el lenguaje que obviamente va mucho más allá de la tierra material. And so now a few quick comments about Isaiah 65 and 66. Y ahora algunos comentarios breves sobre Isaías 55 y 66. 65, perdón. Isaiah 65 alludes to the Abrahamic promises. Isaías 65 hace alusión a las promesas de Abraham And Isaiah 65:9 y Isaías 65:9 talks about those who will possess the Lord's mountain hablan de los que poseen el monte del Señor in terms that recall the Abrahamic promises. en términos que llaman a la mente las promesas abrahámicas. But in Isaiah 65, Pero en Isaías 65 we get exalted language of the new heavens and the new earth, observamos lenguaje exaltado de la tierra y los cielos nuevos, which represents a very significant expansion of the promised inheritance. lo cual representa una ampliación significativa de las promesas de herencia. The promised rest is also expanded. El reposo prometido también se amplía. So we have a description that no part of God's creation Así, nosotros tenemos una descripción que indica que ninguna parte de la creación divina will be harmed on his holy mountain. se lastimará, se perjudicará en su monte santo. So Isaiah 66 weaves together various strands in Isaiah. Luego, Isaías 66 entrelaza varios hilos del libro total de Isaías, Such as the gathering of the nations tales como la reunión de todas las naciones and the holy remnant to God's mountain, y el remanente santo al monte de Sión, which is described as God's house. que se describe como la casa de Dios. The remnant is assured that its offspring Se asegura al remanente que sus hijos and its name will endure in the new heavens and the new earth, y su nombre perdurarán en los cielos nuevos y la tierra nueva, which recalls the Abrahamic promises. todo lo cual recuerda las promesas abrahámicas. There's a very startling image in Isaiah Aquí en Isaías hay una imagen sorprendente which depicts Gentiles as Levi's priests depicts Gentiles as Levi's priests, lo cual Levi priests, describe a los gentiles como sacerdotes levíticos, which is parallel to the idea y eso hace eco de la idea of the Lord leading eunuchs and foreigners to his holy mountain. de que el Señor traería eunucos y extranjeros a su monte santo. So let me just make a few quick summaries about Isaiah, and then we'll summarize the whole time. Entonces, permítanme resumir brevemente algunas de esas ideas con respecto a Isaías y después voy a resumir toda la charla. Isaiah clearly draws upon the Abrahamic promises Isaías claramente aprovecha de las promesas de Abraham to talk about a future inheritance and inheritors. para hablar de una herencia futura y herederos futuros. But the language of Isaiah goes well beyond the exile. Pero el lenguaje de Isaías va mucho más allá del exilio. And this is depicted in Zion as God's cosmic mountain, Eso se ve en la descripción de Sión como el monte cósmico de Dios,
to which the nations flow, al cual fluyen las naciones, and from which God's blessing flows. y del cual fluye la bendición de Dios. And also in Isaiah, we see a significant re-understanding of God's people. Y también en Isaías nosotros vemos una reconfiguración importante de la comprensión del pueblo de Dios, That goes well beyond just the returning exiles. que transciende bastante el retorno de los exiliados. And now we see Gentiles, eunuchs, foreigners being added to the people of God. Y incluye gentiles, eunucos, extranjeros en el pueblo de Dios. I'm going to skip Psalm 2 because of our time, Por razón de tiempo voy a omitir la discusión de Salmo 2, because we've already talked about it, and I can talk about it a little bit later too. especialmente dado que ya dialogamos sobre Salmo 2 y puedo volver al tema luego. So just to recap all of what we just said, Entonces, para recapitular todo lo que hemos explorado esta mañana, the promise of land given to Abraham la promesa de tierra que Dios da a Abraham, first is understood as the land, primero se entiende en términos de la tierra and then is expanded in terms of the earth, y después se extiende a incorporar toda la all tierra, the nations, etc. todas las naciones, etc. But we get into Isaiah, Pero llegamos a Isaías and it's clearly understood cosmically, y claramente se entiende en términos cósmicos, even eschatologically, aún términos escatológicos, which would include the new heavens and the new earth. lo cual implica o incluye los cielos nuevos y la tierra nueva. So again, it's not that the promise has changed, No es que la promesa ha cambiado, it's that the promise increasingly reveals God's purposes. es que la promesa sigue revelando con mayor claridad los propósitos de Dios. That's why there's so many echoes back to Eden, Y así uno observa tantos ecos a Edén, because God has always wanted a holy space where his holy people can dwell. porque Dios siempre anhelaba un sitio santo donde su pueblo santo podría habitar. And we see a similar development of descendants. Y observamos un desarrollo similar con respecto a los descendientes. They begin with Abraham's physical descendants, Comienzan con los descendientes físicos de Abraham, but not all of Abraham's physical descendants. pero no todos sus descendientes físicos. The focus is through Isaac. El enfoque está en Isaac. And once we start getting the people of God like coming out of Egypt, Y cuando llegamos al pueblo de Dios que sale de Egipto, the people are moving to the land. ellos se dirigen a la tierra. But an important thing to recognize is that even at that point, foreigners are being brought in. Pero toca reconocer que aún en ese momento se están incorporando a extranjeros. Exodus 12 says that some of the Egyptians left with the Israelites. Éxodo 12 dice que algunos de los egipcios salieron con los israelitas. Joshua 2 tells us that Rahab joined. Josué 2 nos indica que Rahab se juntó al pueblo. So even in the Old Testament, Así, aún dentro del Antiguo Testamento, Israel is not really ethnically defined. Israel no se define en términos exclusivamente étnicos. In fact, it's hard to kind of figure out what that ethnicity or race would be. Y a decir verdad, es un poquito difícil discernir o definir qué sería esa raza o etnicidad. And this becomes very clear in Isaiah, Y eso se vuelve muy claro en Isaías. because the exiles who are returning Porque los exiliados que vuelven are not just described as Israelites. no son meramente israelitas. We see Gentiles being added in, Se agregan gentiles, eunuchs, eunucos, foreigners. extranjeros. So now we see an expansion of God's people, Así uno observa la expansión, la ampliación del pueblo de Dios, who are really God's people who keep his covenant. los cuales son las personas que observan el pacto de Dios. And we're going to see that very true in Hebreos in our next session. Y vamos a ver que esto es completamente cierto y verdadero con respecto a Hebreos. I don't know if this will translate, I'm sorry, but there is a New Testament author Hay un autor neotestamentario who's N.T. Wright, cuyo nombre es N.T. Wright, and he has an expression in English that is very helpful, y en inglés tiene una expresión que es muy útil, that God's people que el pueblo de Dios are formed by grace, se forma por medio de la gracia, not race. no por medio de la raza. Ah, sí, funciona. Okay, so we'll end with that. Listo, Okay, aquí termino so entonces. go get coffee.